¿Alguna vez se ha encontrado en un momento de ira tan intensa que actuó sin pensar en las consecuencias? ¿Se ha preguntado qué sucede cuando una decisión impensada, un acto impulsivo, cambia el curso de una vida para siempre? Y más aún, ¿qué sucede cuando ese acto mancha la historia de alguien a quien el mundo conoce como un héroe, un libertador, un hombre que habló cara a cara con Dios? Si el viaje de Moisés resuena contigo y te ha inspirado, no pierdas la oportunidad de continuar esta exploración profunda. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campanita. Y si le dijera que uno de los líderes más grandes de la historia, la figura central del Éxodo, comenzó su viaje no como un príncipe glorioso, sino como un fugitivo, un asesino? ¿Le sorprendería saber que, durante 40 largos años, cargó con el peso de una culpa que pocos conocen, un secreto enterrado en las arenas del desierto? Hoy, vamos a desvelar el lado más humano, más vulnerable y, quizás, el más perturbador de la vida de Moisés. Olvídese por un instante del héroe perfecto de las películas y de las grandes narrativas. Vamos a sumergirnos profundamente en la historia del príncipe egipcio que, en un arrebato de impulsividad, se convirtió en un asesino, huyó al desierto y allí, en ese exilio forzado, encontró su verdadero destino. Prepárese para un viaje que cuestionará sus percepciones sobre liderazgo, redención y, sobre todo, sobre cómo Dios puede usar incluso nuestros mayores errores para forjar nuestro propósito. Quédese con nosotros hasta el final, porque lo que va a descubrir sobre Moisés podría transformar su propia visión sobre los nuevos comienzos. Si el viaje de Moisés resuena contigo y te ha inspirado, no pierdas la oportunidad de continuar esta exploración profunda. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campanita. El príncipe, la injusticia y la sangre en las manos. Para comprender la magnitud de la transformación de Moisés, necesitamos retroceder en el tiempo, al esplendor del antiguo Egipto. Moisés, un hebreo de nacimiento, fue milagrosamente rescatado de las aguas y criado en la corte de Faraón. Lo tenía todo: poder, riqueza, la mejor educación disponible, la vida de un príncipe. Era un hombre instruido en toda la sabiduría de los egipcios, poderoso en palabras y obras. Pero había algo que lo inquietaba profundamente: la terrible opresión de su pueblo, los hebreos, esclavizados y brutalmente maltratados. Imagine la escena. Usted está en la cima de la sociedad, disfrutando de privilegios con los que la mayoría de la gente ni siquiera sueña. Sin embargo, su conciencia lo llama, porque sabe que su verdadera identidad está ligada a un pueblo sufriente. Es una batalla interna entre la comodidad y la justicia. Y esa batalla se volvió visceral. Un día, Moisés salió a ver a sus hermanos. No fue por un paseo casual, fue a ver el sufrimiento. Y lo que vio lo conmocionó hasta la médula. Fue testigo de cómo un capataz egipcio, violento y cruel, golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo, su propio hermano de sangre, hasta casi la muerte. La indignación hirvió dentro de él. ¿Qué haría usted en una situación así? ¿Actuaría por impulso, motivado por la furia, o intentaría la razón, la diplomacia, buscando una solución más civilizada? Moisés, en un momento de pura pasión e ira, actuó. No pensó en las consecuencias, no pensó en su posición como príncipe, ni en lo que aquello significaría para su futuro. En un arrebato de furia y defensa de su hermano, atacó al egipcio y lo mató. Un acto impulsivo. Un secreto que intentó enterrar en la arena. Aquel puñado de arena no ocultó el crimen, pero reveló la naturaleza impulsiva de un hombre que estaba lejos de ser el líder sereno que conoceríamos. Su vida cambió para siempre. De príncipe, se convirtió en un fugitivo buscado por la ley. La sombra de un asesinato se proyectaba sobre él. Los 40 años en el desierto, la escuela del dolor y la transformación. El lujo de los palacios, la vida de un príncipe, el poder al alcance de sus manos. Todo eso fue cambiado por la aspereza y la soledad del desierto de Madián. La huida de Moisés no fue un simple exilio de unos meses. Fueron 40 años. 4 décadas de soledad, de reflexión, de pastorear ovejas bajo el sol inclemente. Imagine cargar con el peso de un asesinato, la culpa, el miedo a ser descubierto, durante tanto tiempo, lejos de todo lo que conocía. El hombre que había sido entrenado para gobernar un imperio ahora guiaba un rebaño. La espada fue cambiada por el cayado de pastor. Las vestiduras finas, por ropa sencilla. Esta no fue una punición aleatoria,
Fue una preparación intensiva. En el silencio ensordecedor del desierto, Moisés fue despojado de su arrogancia principesca, de su impulsividad y de la autoconfianza de quien lo tiene todo. Aprendió la paciencia, la humildad y, sobre todo, a depender de algo más grande que su propio poder. La vida en el desierto exigió resiliencia, observación y un profundo conocimiento de la naturaleza y de sí mismo. Aprendió a esperar, a guiar con mansedumbre, a resistir las adversidades. Estas eran las cualidades exactas que necesitaría para liderar no un rebaño de ovejas, sino una nación entera de millones de personas, a menudo rebeldes y obstinadas, por ese mismo desierto. Si el viaje de Moisés resuena contigo y te ha inspirado, no pierdas la oportunidad de continuar esta exploración profunda. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campanita. Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces un error, un revés inesperado, una fase difícil, le ha forzado a detenerse, a reflexionar y a cambiar de dirección? Quizás perdió un trabajo, enfrentó una enfermedad o pasó por una crisis personal. Moisés nos enseña que, a menudo, es en esos desiertos de la vida donde nos vemos forzados a reconectarnos con nuestra esencia, a reevaluar nuestras prioridades y a descubrir fuerzas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. El desierto de Moisés no fue un tiempo perdido, sino una universidad de la vida, donde aprendió las lecciones más valiosas sobre liderazgo y sobre sí mismo. Este periodo de aislamiento fue la forja donde Dios comenzó a moldear al libertador. No estaba listo, pero estaba siendo preparado. El encuentro que redimió al asesino, la zarza ardiente y el llamado improbable. Y entonces, después de 40 años de exilio, de una vida anónima, algo extraordinario sucedió. En el monte Horeb, Moisés, el pastor, el fugitivo, el hombre con un pasado sombrío, vio una zarza arder en el fuego, pero sin consumirse. Y allí, en ese lugar sagrado e inesperado, Dios se le reveló. Pero, y aquí reside uno de los puntos más fascinantes de esta historia, este no era un héroe listo, confiado, esperando su gran momento. Este era un hombre marcado por el pasado, un asesino fugitivo, renuente y con miedo. Cuando Dios lo llamó para ir a Faraón y liberar a Israel, Moisés respondió con una serie de excusas e inseguridades. Él dijo: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Todavía cargaba con las cicatrices de su vergüenza y de su insuficiencia. No soy elocuente, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se veía a sí mismo como un hombre imperfecto, inhábil, quizás incluso indigno por su pasado violento. Temía que su historia lo condenara, que nadie le creería, que Faraón lo reconocería como el fugitivo. Pero Dios no miró su pasado como una condena. Dios no lo descartó por su error. Él vio el corazón de Moisés, transformado y madurado en el desierto. Él vio el potencial y la fe que había crecido a través de las pruebas. La voz divina insistió, y Moisés, aunque con dudas, finalmente cedió. ¿No es esto increíblemente inspirador? Que incluso nuestros mayores errores, nuestras fallas más profundas, pueden ser puntos de partida para un propósito divino, si permitimos la transformación. Dios no solo perdonó, sino que usó lo que Moisés se convirtió en el desierto, a causa de aquel acto impulsivo, para cumplir el mayor acto de liberación de la historia. La historia de Moisés nos muestra que la gracia de Dios no anula nuestro pasado, sino que lo redime y lo integra en un plan mayor. Moisés, el fugitivo asesino, se convirtió en el gran libertador. Su historia es un testimonio poderoso de que la redención es posible para todos nosotros. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuán grande sea el error que carguemos en nuestro pasado o de dónde vengamos. El viaje de Moisés nos enseña que la culpa puede ser superada, el miedo puede ser vencido y el propósito puede ser encontrado incluso después de fallas monumentales. Si alguna vez se ha sentido abrumado por un error del pasado, si ha cuestionado su capacidad o su valor, si ha pensado que es demasiado tarde para empezar de nuevo o para cumplir un llamado, la historia de Moisés tiene un mensaje claro y poderoso para usted. Nuestros tropiezos no nos definen. Pueden, de hecho, ser las lecciones más valiosas que moldean en quienes nos convertiremos. Dios no nos usa a pesar de nuestras fallas, sino, a menudo, a través de la transformación y el aprendizaje que ellas provocan en nuestras vidas. Él tomó a un hombre impulsivo, a un asesino que huyó de la justicia humana, y lo moldeó en alguien paciente, humilde y dependiente de él. Acabamos de explorar cómo Moisés,
El asesino fugitivo se convirtió en el gran libertador, demostrando que la redención es posible incluso después de un error tan grave. Dios lo usó poderosamente. Pero, ¿significa esto que el hombre transformado está completamente libre de su antigua naturaleza, de sus viejas tentaciones, de sus cicatrices? La historia de Moisés nos ofrece una respuesta brutalmente honesta. Avancemos en el tiempo. Después de décadas de guiar a Israel por el desierto, después de ver milagro tras milagro, después de hablar con Dios cara a cara como ningún otro hombre, la paciencia de Moisés fue puesta a prueba una y otra vez por la persistente murmuración y rebeldía del pueblo. Imagine la frustración acumulada, 40 años soportando quejas, incredulidad, deslealtad. Era un peso abrumador, incluso para un líder forjado por Dios. Llegaron a un lugar llamado Meribá, un lugar de contienda, donde no había agua. Y el pueblo, una vez más, comenzó a quejarse amargamente contra Moisés. Dios le dio una instrucción clara a Moisés: debía hablarle a la roca, y de ella brotaría agua. Sencillo, ¿verdad? Un acto de fe y obediencia. Pero, ¿qué hizo Moisés? En un arrebato de ira, de cansancio extremo, de la misma impulsividad que lo llevó a matar al egipcio décadas atrás, Moisés no le habló a la roca. En cambio, levantó su cayado, el mismo cayado con el que había hecho milagros, y golpeó la roca 2 veces. Con un tono de frustración, les dijo al pueblo: «Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña?». Esa frase, ese golpe, fueron actos de desobediencia y de apropiación de la gloria de Dios. Dios le había dicho que hablara. Él golpeó. Y en ese momento, una chispa de su antigua naturaleza, el control, la ira, la falta de paciencia, se manifestó. Un recordatorio doloroso de que incluso los mayores de los siervos de Dios cargan con la sombra de su pasado, con las inclinaciones de su carne, incluso después de años de andar con Dios. La redención no significa que las tentaciones desaparezcan. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, que vivimos nuestras propias luchas internas? Que la lucha contra nuestras debilidades no termina. El perdón de Dios es completo, pero la batalla contra nuestra naturaleza imperfecta, contra el eco de nuestros viejos hábitos, contra la tentación de la impulsividad, es una jornada continua. Es un recordatorio de que somos humanos, profundamente humanos, hasta el final. El precio del liderazgo y el legado de la mansedumbre, la humildad forjada en el desierto. Locutor, ese acto de desobediencia en Meribá tuvo consecuencias graves. Dios le dijo a Moisés: «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». El gran libertador, el hombre que sacó a Israel de la esclavitud, no entraría en la tierra prometida. Un destino que, para muchos, parece increíblemente duro para un solo error. Aquí vemos el precio del liderazgo. Para un líder, incluso un pequeño desvío de la obediencia puede tener ramificaciones enormes, no solo para él, sino para todo el pueblo que lo sigue. Dios, siendo justo, requirió de Moisés una santidad y una obediencia que fueran ejemplo para la nación. La fe de Moisés, por un momento, flaqueó. Su confianza en sí mismo, o su cansancio, se impusieron sobre la simple obediencia a la palabra de Dios. Pero, a pesar de este error, la Biblia describe a Moisés como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Como un asesino impulsivo, un hombre de ira, se convierte en el más manso. Fue en el desierto, en esos 40 años de soledad y pastoreo, y en los siguientes 40 años de liderazgo incesante, que esa mansedumbre fue forjada. No fue una cualidad innata, sino el resultado de un proceso doloroso y transformador. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la capacidad de renunciar a la propia voluntad, de someter la impulsividad a la dirección divina. La mansedumbre de Moisés fue probada cada día por las murmuraciones del pueblo, por las conspiraciones de sus propios parientes, como Coré, por la carga de interceder por una nación obstinada. Piense en los líderes que usted admira, aquellos que realmente le han impactado. No son, a menudo, aquellos que han demostrado no solo inteligencia o carisma, sino también una profunda humildad, la capacidad de reconocer sus límites y de buscar una sabiduría mayor. Moisés nos enseña que la verdadera fortaleza de un líder no reside en su poder o en su impecabilidad,
sino en su vulnerabilidad controlada y en su disposición a depender de Dios, incluso cuando falla. Su mansedumbre fue el sello de su transformación, el contraste directo con el joven príncipe asesino. La muerte en el Monte Nebo, un final sin plenitud, pero lleno de propósito. Locutor, y así, llegamos al crepúsculo de la vida de Moisés. Después de guiar a Israel a las fronteras de la tierra prometida, después de 120 años de una vida extraordinaria, llegó el momento de su partida. Dios lo llevó al Monte Nebo y, desde allí, le permitió ver toda la tierra prometida: Galaad, Dan, Neftalí, Efraín, Manasés, Judá y hasta el mar occidental. Una vista panorámica de la herencia que él no tocaría. Fue un momento de gran solemnidad y, para nosotros, de profunda reflexión. Imagínese la mezcla de emociones en el corazón de Moisés: la alegría de ver el cumplimiento de la promesa para su pueblo, la tristeza de saber que él mismo no cruzaría el Jordán, y la aceptación de la justicia de Dios por aquel único acto de desobediencia en Meribá. Su muerte fue solitaria, en la cumbre de una montaña, enterrado por el mismo Dios, sin que nadie conociera el lugar exacto de su sepultura. ¿Qué nos enseña este final, aparentemente agridulce, para un hombre tan grande? Nos enseña que las consecuencias de nuestras acciones, incluso aquellas que parecen pequeñas o que cometemos en un momento de debilidad, pueden tener ramificaciones duraderas. La justicia divina es real y se aplica incluso a los favoritos de Dios. Pero más allá de la justicia, este final nos revela algo aún más profundo sobre el propósito. Moisés no entró en la tierra prometida física, pero su legado fue mucho mayor. Él estableció las bases de la ley, de la relación de Israel con Dios, de la nación misma. Él fue el puente entre la esclavitud y la libertad. Su muerte no fue el fin de su propósito, sino la culminación de una etapa. Él preparó el camino para Josué, para que la próxima generación, libre de las ataduras del desierto, pudiera entrar en la herencia. Su vida, con sus errores y sus triunfos, nos recuerda que no siempre vemos la plenitud de nuestros propios esfuerzos en esta vida. A veces, nuestro propósito es preparar el camino para otros, sembrar semillas que otros cosecharán. Su fin en el Monte Nebo no fue un fracaso, sino el cumplimiento de su rol único en el plan divino, un testimonio de que incluso los grandes siervos de Dios son humanos y están sujetos a las consecuencias, pero su propósito persiste. El propósito a través de las imperfecciones, un mensaje final de esperanza y redención. Locutor, la vida de Moisés es un espejo que nos muestra nuestra propia humanidad, nuestras propias luchas entre la ira y la paciencia, entre el impulso y la obediencia. De ser un asesino fugitivo a un pastor manso, y de ahí al más grande legislador y profeta de Israel, Moisés encarna la verdad de que Dios no busca la perfección, sino la disponibilidad y la transformación. Su historia no es solo un relato bíblico, es un poderoso evangelio personal. Si el hombre que mató a un egipcio, que dudó, que desobedeció en Meribá, pudo ser tan extraordinariamente usado por Dios, ¿qué esperanza hay para cada uno de nosotros? Su vida nos grita que no hay fracaso tan grande que no pueda ser redimido por la gracia de Dios. Él fue un precursor, un mediador entre Dios y el hombre, anticipando la figura de aquel que realmente nos llevaría a la verdadera tierra prometida, el único mediador perfecto. Moisés, con toda su grandeza y sus falas, nos apunta a Jesús, el Cordero sin mancha, el único que pudo cumplir toda la ley y abrir el camino a la vida eterna. La historia de Moisés es, en última instancia, una historia de esperanza. Esperanza para el que cree que su pasado lo condena. Esperanza para el que se siente incapaz de cumplir un llamado. Esperanza para el que ha fallado una y otra vez. ¿Qué parte de este viaje épico de Moisés, desde el acto impulsivo hasta el legado eterno, resuena más profundamente con usted? ¿Cómo la historia de sus errores y su redención le habla sobre su propia vida, sus propias batallas y la constante gracia divina? Comparta sus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación. Su perspectiva es valiosa y puede ser de gran inspiración para otros en nuestra comunidad. Si este análisis extendido de la vida de Moisés le ha brindado una nueva luz y esperanza, por favor, deje su me gusta, suscríbase al canal para no perderse nuestros próximos contenidos que profundizan en las verdades eternas y active la campanita para ser notificado. Y recuerde, al igual que Moisés, nuestra grandeza no se mide por nuestra impecabilidad, sino por nuestra capacidad de levantarnos de nuestras caídas, de aprender de nuestros errores y de permitir que la gracia de Dios nos transforme. Su destino,
al igual que el de Moisés, está siendo forjado, momento a momento, incluso a través de las imperfecciones. Hasta la próxima, con más historias que inspiran y transforman. En el líder más grande que Israel conoció. Si el viaje de Moisés resuena contigo y te ha inspirado, no pierdas la oportunidad de continuar esta exploración profunda. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campanita.